A lo largo de la historia de la literatura han existido poetas capaces de conmover, inspirar y transformar la forma en que vemos el mundo. Pero muy pocos han logrado algo aún más inquietante: escribir palabras tan intensas, tan crudas y tan profundamente humanas que parecen atravesar directamente el alma del lector. Cuando hablamos de el poeta más peligroso que haya existido, no nos referimos a alguien que empuñó armas o lideró revoluciones, sino a alguien cuyo poder residía en las palabras. Ese es el caso de Sylvia Plath. Su poesía no era cómoda, no estaba hecha para tranquilizar al lector ni para embellecer la realidad. Al contrario, Plath escribía desde los lugares más oscuros de la mente humana: el dolor, la desesperación, la identidad, la muerte y la lucha interna que muchas personas sienten, pero pocas se atreven a expresar. Sus versos eran como espejos brutales que obligaban a mirar aquello que normalmente preferimos ocultar. En una época en la que la sociedad esperaba silencio, especialmente para las mujeres, Sylvia Plath transformó su sufrimiento, su inteligencia y su sensibilidad extrema en una obra literaria que aún hoy sigue impactando a millones de lectores. Sus poemas no solo revelaban emociones profundas, sino que también desafiaban las normas sociales, la visión tradicional de la mujer y los límites de la poesía moderna. Por eso muchos consideran que su voz fue peligrosa, no porque incitara a la violencia, sino porque tenía la capacidad de despertar algo inquietante en quienes la leían: una conciencia brutal sobre la fragilidad humana, la identidad y el dolor. Pero la pregunta es inevitable: ¿cómo una poeta pudo llegar a ser considerada una de las voces más intensas y perturbadoras de la literatura moderna? Para entenderlo, primero debemos conocer la historia de la mujer detrás de los versos: Sylvia Plath. La mente brillante detrás de una oscuridad profunda. Desde muy joven, Sylvia Plath demostró que no era una niña común. Su inteligencia, su disciplina y su talento para las palabras llamaban la atención de quienes la rodeaban. Mientras otros niños apenas descubrían el placer de leer, era una necesidad profunda, casi una forma de entender el mundo que la rodeaba. Nacida en 1932 en Boston, Sylvia creció en un ambiente donde el conocimiento y la educación eran altamente valorados. Su padre era profesor universitario y su madre también tenía una fuerte inclinación académica. Desde muy pequeña, Plath fue incentivada a leer, aprender y desarrollar su creatividad. Sin embargo, su infancia también estuvo marcada por una pérdida que dejaría una huella emocional profunda en su vida: la muerte de su padre cuando ella tenía apenas 8 años. Ese evento marcaría su mundo interior de una manera que más tarde aparecería repetidamente en su poesía. La figura paterna, la ausencia, el dolor y la búsqueda de identidad se convertirían en temas recurrentes en sus escritos. Para muchos críticos literarios, esa experiencia temprana fue uno de los primeros elementos que moldearon la intensidad emocional que caracterizaría su obra. A pesar de ese dolor, Sylvia continuó destacándose en la escuela. Era una estudiante brillante, perfeccionista y extremadamente dedicada. Ganaba premios, obtenía excelentes calificaciones y publicaba textos en revistas escolares. Su talento literario se hizo evidente muy pronto. A los 8 años ya había publicado su primer poema. Con el paso de los años, su ambición creció junto con su habilidad para escribir. Cuando llegó a la universidad, Sylvia Plath ya era vista como una joven con un futuro extraordinario en el mundo de la literatura. Ingresó a Smith College, una de las instituciones más prestigiosas para mujeres en Estados Unidos en ese momento. Ahí continuó destacándose académicamente, publicando cuentos y poemas en revistas importantes. Su trabajo comenzó a llamar la atención de editores y críticos, quienes veían en ella una voz nueva y poderosa. Sin embargo, detrás de ese éxito académico y literario existía una lucha interna silenciosa. La presión por ser perfecta, el miedo constante al fracaso y una sensibilidad emocional extremadamente intensa comenzaron a pesar sobre su mente.
Sylvia no solo quería ser buena en lo que hacía, quería ser extraordinaria. Esa búsqueda constante de excelencia muchas veces la llevaba a una autoexigencia brutal. La joven que para muchos parecía tenerlo todo, talento, inteligencia, oportunidades, también cargaba con una profunda sensación de vacío. En sus diarios personales, que más tarde serían publicados, se puede ver claramente ese conflicto interno. Una mente brillante capaz de analizar el mundo con gran lucidez, pero al mismo tiempo atrapada en emociones complejas que a veces parecían imposibles de controlar. Este contraste entre luz y oscuridad se convertiría en uno de los rasgos más fascinantes de Sylvia Plath. Su mente era increíblemente aguda, capaz de crear imágenes poéticas poderosas y de transformar emociones complejas en palabras impactantes. Pero al mismo tiempo, esa misma sensibilidad que alimentaba su talento también la hacía vulnerable a profundas crisis emocionales. Con el tiempo, esa tensión interna empezaría a reflejarse con mayor claridad en su escritura. Sus poemas comenzaron a explorar temas como la identidad, el dolor, la presión social y la lucha psicológica que muchas personas experimentan en silencio. Plath no escribía desde una distancia fría, escribía desde dentro de la tormenta. Y tal vez ahí reside el origen de su poder literario, porque Sylvia Plath no solo observaba la oscuridad humana, la conocía profundamente. Y fue precisamente esa mezcla de inteligencia brillante y sensibilidad extrema lo que convertiría su voz en una de las más intensas, inquietantes y memorables de la poesía del siglo XX. La poesía que reveló lo que nadie se atrevía a decir. En el mundo de la poesía del siglo XX, muchas voces buscaban la belleza, la armonía o la contemplación estética, pero Sylvia Plath eligió un camino completamente diferente. Su poesía no intentaba embellecer la realidad ni suavizar las emociones humanas. Al contrario, su escritura se convirtió en una exploración directa y muchas veces brutal de los sentimientos más profundos y perturbadores de la mente humana. Lo que hacía a Plath tan diferente de muchos de sus contemporáneos era su capacidad de decir en voz alta aquello que la sociedad prefería mantener en silencio. En una época en la que temas como la depresión, la angustia existencial o los conflictos internos rara vez se abordaban de forma abierta, sus poemas se atrevieron a mirar directamente hacia esos abismos emocionales. Sus versos estaban llenos de intensidad psicológica. No eran poemas que simplemente describían el mundo exterior, eran ventanas hacia el interior de una mente compleja y sensible. Plath escribía sobre la lucha interna, sobre el sentimiento de alienación, sobre la presión de las expectativas sociales y sobre el dolor que muchas personas experimentan pero no logran expresar con palabras. Uno de los aspectos más revolucionarios de su obra fue la forma en que abordó la identidad femenina. Durante los años 50 y 60, la sociedad todavía esperaba que las mujeres cumplieran ciertos roles rígidos, ser discretas, equilibradas, emocionalmente controladas. Pero en la poesía de Sylvia Plath, esas expectativas eran desafiadas con una honestidad casi explosiva. Sus poemas mostraban rabia, frustración, vulnerabilidad y deseo de libertad. No intentaban esconder las emociones incómodas, las exponían con una claridad impactante. Esa valentía literaria convirtió a Plath en una de las figuras más importantes de lo que más tarde se conocería como poesía confesional, un estilo que se caracteriza por explorar experiencias personales profundas con una franqueza extraordinaria. Pero la fuerza de su poesía no residía solo en los temas que abordaba, sino también en la manera en que utilizaba el lenguaje. Sus imágenes eran poderosas, a veces inquietantes, cargadas de simbolismo y emoción. En sus versos, una simple metáfora podía transmitir una sensación de angustia, desafío o transformación con una intensidad que pocas veces se veía en la poesía tradicional. Leer a Sylvia Plath no es una experiencia pasiva. Sus poemas no permiten al lector mantenerse a distancia. Al contrario, obligan a entrar en un espacio emocional donde la belleza y el dolor conviven de una manera casi inseparable. Sus palabras pueden resultar incómodas, perturbadoras e incluso inquietantes,
pero precisamente ahí radica su poder. Por esa razón, muchos lectores y críticos han descrito su obra como peligrosa, no porque sus poemas inciten a la violencia o al caos, sino porque tienen la capacidad de despertar emociones profundas y confrontar verdades que muchas personas prefieren evitar. La poesía de Plath no busca consolar al lector, busca sacudirlo. Con el paso del tiempo, esta honestidad radical transformó la manera en que la poesía podía hablar sobre la experiencia humana. Sylvia Plath demostró que los versos también podían ser un espacio para explorar el dolor, la identidad y las contradicciones de la mente moderna. Y quizás por eso su voz sigue siendo tan poderosa hoy, porque incluso décadas después de haber sido escritos, sus poemas continúan diciendo aquello que muchos todavía temen expresar. El matrimonio que marcó su vida y transformó su poesía. La historia de Sylvia Plath no puede contarse sin mencionar una relación que marcaría profundamente su vida personal y su obra literaria: su matrimonio con el poeta británico Ted Hughes. Lo que comenzó como una apasionada unión entre dos de las mentes literarias más prometedoras de su generación, terminaría convirtiéndose en una historia compleja, intensa y profundamente influyente para la poesía de Plath. Sylvia conoció a Ted Hughes en 1956 en una fiesta en la Universidad de Cambridge. La historia de su primer encuentro se ha vuelto casi legendaria dentro del mundo literario. Según algunos relatos, cuando se conocieron, hubo una atracción inmediata, casi explosiva. Ambos compartían una fuerte pasión por la literatura, una imaginación poderosa y una ambición enorme por convertirse en grandes escritores. Para Plath, Hughes parecía representar todo aquello que admiraba: fuerza creativa, seguridad y un talento poético extraordinario. Para Hughes, Sylvia era igualmente fascinante, una mujer brillante, intensamente emocional y con una energía creativa impresionante. Muy poco tiempo después de conocerse, se casaron. Durante los primeros años de su matrimonio, la relación parecía ser una poderosa alianza artística. Ambos escribían constantemente, se leían mutuamente sus textos y se motivaban a seguir desarrollando su talento. En ese período, Sylvia continuó perfeccionando su estilo y empezó a construir la voz literaria que más tarde la haría famosa. Sin embargo, detrás de esa aparente armonía también existían tensiones. El mundo literario de la época no siempre trataba a ambos escritores de la misma manera. Mientras Hughes comenzaba a recibir cada vez más reconocimiento como poeta, Sylvia luchaba por encontrar su propio espacio y consolidar su carrera. La presión emocional, las dificultades personales y la intensidad de sus personalidades comenzaron a crear grietas en la relación. Con el paso del tiempo, el matrimonio se volvió cada vez más complicado. Las discusiones, las frustraciones y las diferencias crecieron y la estabilidad que Sylvia había imaginado empezó a desmoronarse. La situación llegó a un punto crítico cuando Plath descubrió que Hughes estaba involucrado en una relación con otra mujer. Este acontecimiento fue devastador para ella. La traición, el dolor y el sentimiento de abandono golpearon profundamente su mundo emocional. Pero como muchas veces ocurre con los grandes artistas, ese dolor también se transformó en combustible creativo. Durante uno de los períodos más difíciles de su vida, Sylvia Plath comenzó a escribir con una intensidad casi feroz. En un lapso sorprendentemente corto, produjo algunos de los poemas más poderosos de toda su carrera. Sus versos se volvieron más directos, más crudos y emocionalmente más intensos que nunca. En esos textos, el amor, la ira, la traición y la lucha por la identidad aparecen con una fuerza casi volcánica. Plath no intentaba esconder su dolor, lo transformaba en imágenes poéticas cargadas de simbolismo y energía. Muchos de los poemas que escribió durante ese tiempo terminarían formando parte de lo que más tarde sería considerado uno de los libros más influyentes de la poesía moderna, Ariel.
En esas páginas, la voz de Sylvia Plath alcanza una potencia extraordinaria. Sus palabras parecen cargadas de una energía emocional que mezcla vulnerabilidad, rabia, lucidez y una búsqueda intensa de liberación personal. Por eso, para muchos críticos, el final de su matrimonio con Ted Hughes no solo fue un momento decisivo en su vida personal, sino también un punto de transformación en su obra literaria. El dolor que experimentó no destruyó su voz creativa, en cierto sentido, la hizo aún más poderosa. La relación entre ambos poetas continúa siendo uno de los capítulos más debatidos de la historia literaria del siglo XX. Algunos ven en ella una tragedia personal. Otros la interpretan como el catalizador que dio origen a algunos de los poemas más intensos jamás escritos. Lo cierto es que a partir de ese momento, la poesía de Sylvia Plath adquirió una fuerza que la convertiría en una de las voces más inolvidables, inquietantes y profundamente humanas de la literatura moderna. Los diarios secretos. La mente que nunca dejaba de pensar. Además de sus poemas y novelas, existe otro lugar donde es posible conocer la mente de Sylvia Plath de una forma aún más profunda: sus diarios personales. En ellos, Plath escribía con una honestidad brutal sobre sus pensamientos, sus miedos, sus ambiciones y sus conflictos internos. Desde muy joven, Sylvia tenía el hábito de registrar casi todo lo que pasaba por su mente. Para ella, escribir no era solo una forma de crear literatura, también era una forma de entenderse a sí misma. Sus diarios funcionaban como un espacio íntimo donde podía reflexionar sobre sus emociones, sus relaciones, su carrera y el mundo que la rodeaba. Lo fascinante de estos escritos es que muestran una mente extraordinariamente lúcida. Plath analizaba su propia vida con una claridad casi quirúrgica. En muchos pasajes se puede ver a una joven llena de ambición, decidida a convertirse en una gran escritora, alguien que no quería llevar una vida común. Pero al mismo tiempo, esos diarios también revelan las tensiones internas que la acompañaban constantemente. Sylvia hablaba de su miedo a no ser lo suficientemente buena, de su deseo de alcanzar la perfección y de la presión que sentía para cumplir con las expectativas de la sociedad. En varios momentos se puede percibir cómo su mente se movía entre extremos. Por un lado, una enorme confianza en su talento, por otro, una profunda inseguridad sobre su lugar en el mundo. Esta dualidad, entre ambición y vulnerabilidad, aparece repetidamente en sus reflexiones. Sus diarios también muestran algo muy interesante. Sylvia Plath tenía una conciencia muy clara de su propio proceso creativo. Muchas veces escribía sobre la necesidad casi urgente que sentía de crear. Para ella, escribir no era solo una carrera o un sueño, era una forma de sobrevivir emocionalmente. De hecho, en muchas páginas se percibe que la escritura era el lugar donde podía transformar sus experiencias, incluso las más dolorosas, en algo significativo. Era una manera de darle forma al caos interior que muchas veces sentía. Años después de su muerte, cuando sus diarios fueron publicados, muchos lectores quedaron sorprendidos por la intensidad y profundidad de sus pensamientos. Estos textos mostraban a una mujer extremadamente inteligente, reflexiva y consciente de sí misma. Pero también revelaban algo más: una mente que nunca dejaba de analizar, de cuestionar y de sentir con una intensidad extraordinaria. Y quizá por eso su obra sigue siendo tan poderosa hoy. Porque al leer a Sylvia Plath, ya sea en sus poemas o en sus diarios, no solo encontramos literatura,
encontramos el retrato de una mente brillante intentando comprender el mundo, la identidad y las emociones humanas con una honestidad que muy pocos escritores se atreven a alcanzar. El legado inquietante de una voz que nunca desapareció. Décadas después de su muerte, Sylvia Plath sigue siendo una de las figuras más fascinantes, discutidas e influyentes de la literatura moderna. Lo sorprendente es que, a pesar de que su carrera fue relativamente corta, su impacto ha sido tan profundo que su nombre continúa apareciendo en debates literarios, estudios académicos y conversaciones entre lectores de todo el mundo. Muchos escritores pasan por la historia dejando algunas obras memorables, pero Sylvia Plath dejó algo más. Una voz literaria que parece seguir viva cada vez que alguien abre uno de sus poemas. Su obra sigue siendo estudiada en universidades, analizada por críticos y descubierta por nuevas generaciones de lectores que encuentran en sus palabras una intensidad emocional difícil de encontrar en otros autores. En una era donde las personas buscan comprender mejor la mente humana, las emociones complejas y la identidad personal, la poesía de Plath resulta sorprendentemente actual. Sus poemas hablan de temas que nunca han dejado de ser relevantes: la lucha interna, la búsqueda de identidad, la presión social, el deseo de libertad y la sensación de no encajar en el mundo. Estas experiencias, aunque fueron escritas hace décadas, continúan resonando profundamente con lectores contemporáneos. Parte del poder de su legado radica precisamente en su honestidad. Sylvia Plath no intentó crear una imagen perfecta de la vida. No escribió para esconder el dolor ni para suavizar las emociones humanas. Escribió para explorar lo que muchas personas sienten, pero pocas logran expresar. Y es precisamente esa sinceridad lo que ha convertido su obra en algo tan poderoso. Muchos lectores describen la experiencia de leer a Plath como algo casi inquietante. Sus poemas no solo se leen, se sienten. Sus palabras parecen atravesar las barreras del tiempo y hablar directamente con las emociones más profundas del lector. Por eso, algunos críticos han llegado a llamarla la poeta más peligrosa que haya existido. No porque sus versos inciten al caos o a la destrucción, sino porque tienen el poder de despertar preguntas incómodas sobre la identidad, la vulnerabilidad humana y las emociones que a menudo intentamos ocultar. Además, su influencia puede verse en innumerables escritores contemporáneos. Muchos poetas modernos han adoptado una forma de escritura más personal, más directa y emocionalmente honesta, en parte gracias al camino que Sylvia Plath ayudó a abrir. Incluso fuera del mundo de la literatura, su figura sigue generando fascinación. Su vida, su obra y el misterio que rodea su historia personal continúan inspirando documentales, biografías, análisis psicológicos y debates culturales. Pero quizá la pregunta más interesante sigue siendo la misma: ¿por qué su voz sigue siendo tan poderosa incluso hoy? Tal vez la respuesta está en que Sylvia Plath escribió desde un lugar profundamente humano. No intentó ser distante ni fría. Escribió para explorar lo que muchas personas sienten, pero pocas logran expresar. Y es precisamente esa sinceridad lo que ha convertido su obra en algo tan poderoso. Muchos lectores describen la experiencia de leer a Plath como algo casi inquietante. Sus poemas no solo se leen, se sienten. Sus palabras parecen atravesar las barreras del tiempo y hablar directamente con las emociones más profundas del lector. Por eso, algunos críticos han llegado a llamarla la poeta más peligrosa que haya existido. No porque sus versos inciten al caos o a la destrucción, sino porque tienen el poder de despertar preguntas incómodas sobre la identidad, la vulnerabilidad humana y las emociones que a menudo intentamos ocultar. Además, su influencia puede verse en innumerables escritores contemporáneos.
Muchos poetas modernos han adoptado una forma de escritura más personal, más directa y emocionalmente honesta, en parte gracias al camino que Sylvia Plath ayudó a abrir. Incluso fuera del mundo de la literatura, su figura sigue generando fascinación. Su vida, su obra y el misterio que rodea su historia personal continúan inspirando documentales, biografías, análisis psicológicos y debates culturales. Pero quizá la pregunta más interesante sigue siendo la misma. ¿Por qué su voz sigue siendo tan poderosa incluso hoy? Tal vez la respuesta está en que Sylvia Plath escribió desde un lugar profundamente humano. No intentó ser distante ni fría. Escribió para explorar lo que muchas personas sienten, pero pocas logran expresar. Y es precisamente esa sinceridad lo que ha convertido su obra en algo tan poderoso. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Sylvia Plath realmente fue la poeta más peligrosa que haya existido? ¿O piensas que su obra simplemente fue una de las más honestas y profundas de la literatura moderna? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva puede abrir un debate muy interesante. Y si te gustó este contenido, no olvides comentar, compartir este video y suscribirte al canal, porque aquí exploramos las historias más fascinantes de la literatura, la filosofía y las mentes que cambiaron la forma en que entendemos el mundo.